vamos a empezar con el simposio, para lo cual voy a presentar a la doctora Tatiana Pereira. Ella es médica del Servicio de Endocrinología, forma parte del equipo cardiorreno-metabólico. Así que, Tatiana, cuando quieras. Hola a todos, es un placer estar hoy con ustedes y mi charla se va a centrar en el manejo de la diabetes en el 2025, enfocándonos en reducir el riesgo glucémico. En el año 2021, 537 millones de personas en el mundo tenían diabetes. Esto corresponde a 1 de cada 10 personas aproximadamente. Y se estima que esas cifras van a aumentar a 783 millones de personas en el año 2045. En Argentina, aproximadamente 4 de cada 10 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan enfermedad cardiovascular y o enfermedad renal crónica. Y a pesar del alto riesgo de estos pacientes, solo la mitad alcanza un óptimo control metabólico y menos del 20% de ellos logra un adecuado control de todos los factores de riesgo cardiovascular en forma conjunta. Vamos a comenzar hablando sobre los objetivos glucémicos. Tenemos varios parámetros para establecerlos. El gran conocido hemoglobina glicosilada, ¿sí?, que corresponde a la glicosilación de aproximadamente 120 días de la hemoglobina, y nuestro objetivo es alcanzar un valor menor al 7%. Sin embargo, se debe tener presente que hay patologías y situaciones agudas que pueden elevar o descender en forma falsa dicho valor, y en esos casos no debe tenerse tanto en consideración. Doctora, Otros disculpa que te parámetros a moleste. utilizar es el automonitoreo glucémico capilar que realiza el paciente en el domicilio, teniendo como objetivo el preprandial, el ayuno, con un rango entre 80 y 130 miligramos decilitros, y una glucosa postprandial menor a 180 miligramos decilitros. También ahora contamos con tecnología que nos permite el monitoreo continuo de glucosa. En esta diapositiva podemos ver parte del informe del Freestyle Libre, en donde lo que vamos a evaluar es el tiempo que el paciente se encuentra en el rango objetivo. Ese rango está entre 70 y 180 miligramos decilitro, y vamos a buscar que más del 70% del tiempo se encuentre en ese rango. Sin embargo, debemos tener presente que los objetivos glucémicos deben estar individualizados. Cuando nos encontramos con pacientes jóvenes, con pocas comorbilidades, menor riesgo de efectos adversos con el tratamiento, podemos optar por objetivos glucémicos más estrictos, pudiendo alcanzar hasta hemoglobinas glicosiladas menores a 6,5. En cambio, cuando nos encontramos con pacientes adultos, añosos, con múltiples comorbilidades y con alto riesgo de efectos adversos relacionados con el multitratamiento, se puede optar por objetivos glucémicos más laxos, pudiendo obtener hasta hemoglobinas glicosiladas menores al 8%. En la actualidad existe fuerte evidencia que apoya la necesidad de modificar el concepto glucocéntrico y llevarlo hacia una mirada centrada en el paciente según los factores de riesgo cardiorrenometabólicos. Por eso mismo, ya hace varios años, y este año también, la Sociedad Americana de Diabetes nos propone en este algoritmo de tratamiento tener en cuenta los factores de riesgo asociados al paciente con diabetes, y es así como en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, propone en primera instancia utilizar análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2 que han demostrado beneficio cardiovascular, y para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca se propone en primera línea el uso de los inhibidores de SGLT2, ya que disminuyen el riesgo de hospitalización por esta causa. Como todos sabemos, tenemos varios otros grupos de
fármacos hipoglucemiantes, como son la metformina, los inhibidores de DPP4, la pioglitazona, las sulfonilureas y la insulina. Sin embargo, ninguno de ellos ha demostrado beneficio cardiovascular. Por el contrario, en el caso de la pioglitazona, hasta puede incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Por eso mismo, en este grupo de pacientes, estos fármacos deben ser utilizados como segunda o tercera línea de tratamiento. Acá les presento un resumen de estudios observacionales que se realizaron en Argentina para evaluar la prevalencia de complicaciones en pacientes con diabetes tipo 2. Y como podemos ver, entre el 40 y 48% de los pacientes con diabetes tienen enfermedad cardiovascular establecida. Solo entre el 30 y el 56% de los pacientes logra alcanzar la meta de hemoglobina glicosilada menor al 7% y tan solo entre el 2 y el 12% de los pacientes se encuentra en tratamiento con medicación hipoglucemiante y cardioprotectora. Entonces, como conclusiones, me gustaría resaltar que aun cuando las guías de tratamiento actuales nos están recomendando con un alto nivel de evidencia el uso de medicación con beneficio cardiovascular para el control glucémico de los pacientes, solo alrededor del 10% de ellos son tratados con fármacos cardioprotectores. En todo paciente con diabetes debe efectuarse una intervención integral sobre los diferentes factores de riesgo, no solo tener en cuenta la glucemia, con el fin de reducir la prevalencia de complicaciones, tanto macro como microvasculares. Muchas gracias a todos. Yo voy a hablar de qué es la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular y cómo podríamos abordarlos. Esta es un poco la hoja de ruta de lo que vamos a ir charlando. Son varias aristas las que vamos a ir tocando. Voy a tratar de ser lo más expeditivo posible. Vamos a iniciar hablando un poco de lo que es la estratificación del riesgo cardiovascular de estos pacientes y luego cómo poder ir abordando los distintos factores de riesgo cardiovascular que los rodean, ya sean los estilos de vida, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia y por último la enfermedad renal. A modo de introducción, como sabemos, los pacientes a lo largo de la vida, desde que nacen hasta que mueren, cuando tienen diabetes tienen un riesgo cardiovascular aumentado por 4. Esto es decir, tienen más riesgo de ACV, más riesgo de enfermedad vascular periférica, más riesgo de infarto, etc. Por esto es importante mencionarlo porque cuando los pacientes ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, sea cual fuera, muchas veces tienen diabetes que no ha sido diagnosticada y esto realmente tiene un impacto pronóstico adverso en los pacientes. Y aquí la importancia de realizar un correcto screening en esta población para lo que vamos a ver posteriormente, que es hacer una adecuada estratificación de su riesgo. Hay distintas formas de hacer una estratificación. En este caso me voy a basar en las recomendaciones de la Guía Europea del 2023. Ellos sugieren hacer una estratificación que va desde muy alto riesgo cardiovascular, pasando por alto riesgo cardiovascular, moderado y bajo. ¿Cómo? Básicamente con 3 variables. Uno es ver si tiene o no enfermedad aterosclerótica establecida. 2, ver si hay daño blanco severo establecido o no. Y 3, en base a un puntaje que es el score 2 diabetes, que vamos a mencionar posteriormente. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, si el paciente tiene enfermedad aterosclerósica o daño de órgano blanco establecido, ya es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Si no hay ninguna de estas variables, pero el paciente tiene un score más de 20, también lo es. Y si está entre 10 y 20 es de alto riesgo, y si es entre 5 y 10 moderado y menos de 5 de bajo riesgo. Cuando hablamos de daño de órgano blanco, la guía europea lo que dice es que son pacientes que tienen alteración en el filtrado glomerular, esto es menos de 45 de clearance, independientemente de la albuminuria, o que tenga un clearance entre 45 y 59 con microalbuminuria, o ya directamente que exista proteinuria. También hablamos de daño de órgano blanco severo cuando hay enfermedad microvascular detectada en al menos 3 sitios diferentes. Y unas breves palabras respecto al score 2 de la diabetes que les mencionaba. Este es un score que lo que permite hacer es una estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años. Está hecho para pacientes de más de 40 años con diabetes, sin enfermedad cardiovascular y sin daño de órgano blanco. Y lo que trata de hacer es integrar
información sobre los factores de riesgo cardiovasculares convencionales que ya conocemos, como la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol, etcétera, con información que es específica de la diabetes. Por ejemplo, la del diagnóstico, la hemoglobina glicosilada y otros como la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuál es la limitación que tenemos? Está hecho sobre población y países europeos. Nosotros siempre lo que hacemos es traspolar este tipo de información. Ahora bien, una vez estratificado el paciente, ¿cómo hacemos para reducir el riesgo cardiovascular? Lo que dicen las guías, lo primero que hay que hacer es interferir o tratar de modificar los estilos de vida que no son los más beneficiosos para el paciente. Uno de ellos es el descenso de peso. Recomiendan que todos los pacientes con diabetes, con obesidad, intentemos reducir su peso, ya sea con medidas farmacológicas o no farmacológicas. Hoy en día contamos con varias herramientas farmacológicas, como por ejemplo la liraglutide, la semaglutide, que nos permitan ayudar a los pacientes a reducir el peso, pero también se recomienda tener en cuenta cuando el BMI es mayor a 35, la cirugía bariátrica en ellos. Por otro lado, se recomienda a todos los pacientes con diabetes intensificar su actividad física. ¿Cuánto? Bueno, recomiendan más de 150 minutos semanales de intensidad moderada. Pero la realidad es que a los pacientes hay que aconsejarles que hagan lo que puedan y traten de mantenerlo e ir escalándolo con el tiempo, más allá de un número arbitrario. Por supuesto, si el paciente fuma, alentar el abandono tabáquico con medidas farmacológicas, por ejemplo, con el bupropión, con la veraciclina o con parches de nicotina, que han demostrado ser eficaces para la reducción del tabaquismo. Y por último, alentarlos a que tengan una dieta mediterránea, básicamente basada en una comida saludable, con vegetales con grasas insaturadas, que han demostrado también disminuir el riesgo cardiovascular. Otro punto importante es establecer los objetivos glucémicos que vamos a tener para con estos pacientes. La guía lo que dice es dividir básicamente en dos poblaciones, aquellos que tienen una expectativa de vida corta y los que tienen una expectativa de vida larga. En el primer caso, uno podría ser más relajados con los targets glucémicos, es decir, podríamos tener un objetivo de hemoglobina glicosilada por debajo de 8,5, y si el paciente tiene una mayor expectativa de vida, ser más estricto con estos targets y tratar de que esté por debajo de 7 de hemoglobina glicosilada. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con agentes que hayan demostrado beneficio cardiovascular, como mencionaba previamente la doctora Tatiana, y que hayan demostrado bajo riesgo de hipoglucemia. Dentro de este grupo de fármacos ya se ha demostrado ampliamente que los inhibidores, los ISGLT2, han resultado y han demostrado de disminución de eventos cardiovasculares en distintos trabajos como es el EMPA-REG, el CANVAS, el DECLARE, el CRINS, el Vértice, a favor de los ISGLT2. Y lo mismo pasa con los agonistas de GLP-1. En distintos ensayos randomizados como el LEADER, el SUSTAIN, el X, el HARMONY, el REWIND, el PIONEER, el AMPLITUDE también han demostrado beneficio cardiovascular. Otro punto importante a tener en cuenta es el manejo de la presión en estos pacientes, que es lo que recomiendan que si el paciente tiene entre 130 y 139 de sistólica y una diastólica de 85-89, considerar que puede haber hipertensión enmascarada. ¿Y qué hacer en esos casos? Bueno, tomar de nuevo la presión fuera del consultorio y eventualmente utilizar monitoreos ambulatorios o presurometrías de forma definida. Si el paciente tiene más de 140-90, bueno, ya la posibilidad de que sea hipertenso es más alta y hay que ir a diagnosticarla con presurometrías por ambulatorio. Las recomendaciones, ¿cuáles son? Con nivel de evidencia 1A, lo primero es tomar la presión. Muchas veces, por distintas situaciones, los pacientes no se le toma la presión y bueno, una de las recomendaciones es tomar la presión. Tratar solamente si los pacientes tienen más de 140-90 de sistólica. Y en cuanto a los grupos poblacionales, si tienen menos de 65 años, mantener un objetivo entre 120 y 130 y tratar de no bajar de los 120 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene más de 65 años, ser un poco más laxo con la presión y tratar de estar entre 130 y 139. Por supuesto, alientan lo que es el cambio en el estilo de vida que mencionábamos previamente, descenso de peso, actividad física y dieta saludable. Y en caso de requerir iniciar medicación, arrancar con los inhibidores de la enzima convertidora más un bloqueante cálcico o tiazida. Otra de las aristas importantes son las metas lipídicas que uno se propone para con estos pacientes con diabetes.
En base a la estratificación de riesgo que mencionamos previamente, si el paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, uno debería tratar de llevar su colesterol a menos de 55, si tiene un riesgo alto a menos de 70 y si es de moderado riesgo menos de 60. ¿Qué dicen en cuanto al algoritmo de tratamiento las mismas guías europeas? Bueno, si el paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, podríamos arrancar con estatinas, más o menos ezetimibe, y ver si logramos una reducción del 50% de su colesterol o si lo llevamos a la meta de menos de 55. Si no es así, bueno, podríamos escalar la estrategia terapéutica con inhibidores PCSK9 o con ácido bempedoico, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede cuando incorporamos a la enfermedad renal crónica en esta población? Como vemos acá, los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 en comparación con los que tienen más de 60, tienen mayor cantidad de eventos cardiovasculares y mayor muerte cardiovascular. Es por esto que siempre cuando sucede un evento cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica, el impacto suele ser negativo en estos pacientes. Y se genera también un circuito de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular predispone a la enfermedad renal predispone a tener enfermedad cardiovascular y así sucesivamente y se forma una espiral que después es muy difícil abortarlo. En cuanto a la fisiopatología de estos pacientes con enfermedad renal crónica, es realmente compleja y difícil de entender muchas veces porque se conjugan factores de riesgo que son tradicionales y no tradicionales. Los tradicionales, los que hablamos siempre, la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, etcétera. Pero hay otros que no son tan conocidos y estudiados, como por ejemplo la inflamación, la calcificación, las toxinas urémicas, la coagulación, etcétera. Todo esto va a hacer que el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en de esta población sea cada vez más prematura, más frecuente y más grave. ¿Qué tenemos para ofrecerle a este grupo de pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular? Bueno, por un lado una estrategia basada en reducción del riesgo cardiovascular con las estatinas, como mencionamos previamente, y por otro lado, reducción del riesgo renal. ¿Con qué? Con los inhibidores de la enzima convertidora o ARA2. Y para reducir la enfermedad cardiovascular o el riesgo de falla renal, podemos utilizar los SGLT2, el control de presión, como mencionamos previamente, y un nuevo fármaco que se empezó a utilizar, que es la finerenona, que vamos a ir viendo de a poco. ¿De dónde surge la evidencia de utilizar los ISGLT2 en esta población? Ya hace unos cuantos años, en el 2019, se publicó uno de los estudios pivotales, que fue el CREDENCE, que fue en pacientes con enfermedad renal y diabetes, y comparó la utilización de canaglifosina versus placebo, y como vemos ahí en el gráfico y en las curvas, tanto para el evento primario combinado de enfermedad renal y desarrollo de enfermedad cardiovascular, dio a favor de este fármaco, y lo mismo para los outcomes preespecificados secundarios de falla renal, que puede ser diálisis, trasplante renal, muerte renal, estadios finales de la falla renal y muerte cardiovascular, dio a favor de este fármaco. El otro de los trabajos importantes fue el EMPA-KIDNEY con empaglifosina, también en pacientes con falla renal, perdón, con y sin diabetes. Y como vemos, hubo un resultado favorable en cuanto a la empaglifosina para la reducción de la progresión de la enfermedad renal y de la muerte cardiovascular. Por último, el tercer trabajo importante fue el DAPA-CKD con dapaglifosina, también en pacientes con y sin diabetes, donde vemos que el outcome primario y los outcomes preespecificados secundarios también mostraron beneficio cardiovascular y renal. En cuanto a la finerenona, breves palabras, la guía lo recomienda con indicación 1A para aquellos pacientes que ya venían tomando IECA o ARA2, bueno, iniciarlos para reducir los eventos cardiovasculares y la falla renal, por lo menos para disminuirlo. ¿De dónde surge esta información? Surge de dos grandes trabajos. Uno fue el Fidelio, que comparó la finerenona con placebo en pacientes con diabetes tipo 2. Fue un ensayo robusto, doble ciego. Y acá lo que se demostró que este fármaco reduce el riesgo de progresión de falla renal y eventos cardiovasculares frente al placebo. Tanto en el punto primario combinado de falla renal, empeoramiento de la función renal mayor al 40% y muerte por causas renales. El otro estudio de similar diseño, que fue el Fígaro, también demostró que la terapia con finerenona mejora los outcomes cardiovasculares cuando se los compara para placebo. En este caso, el punto final primario compuesto fue muerte cardiovascular, infarto no faltar, stroke y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Muy bien, y por último escalón, si necesitamos aún más tener un control adicional de la glucosa en estos pacientes, podemos iniciar los que son los agonistas GLP-1, como mencionamos previamente,
acá hay una amplia gama de información que venimos teniendo ya del 2016 hasta este año que se publicó recientemente en el Congreso Americano de Estudios Soul, del beneficio cardiovascular y el beneficio renal que tiene el inicio de estos fármacos tanto en MACE como en progresión de enfermedad renal crónica. Y por último, simplemente mostrarles un estudio que se publicó el año pasado. Este es un estudio observacional de Estados Unidos, pero con más de 82.000 pacientes, mitad que venía tomando ISGLT2 y mitad que venía con los agonistas GLP-1. Se hizo un propensity score para su evaluación y lo que se vio en el seguimiento y en cuanto al outcome primario, que era empeoramiento de la función renal del 40%, incidencia de estadio final de falla renal y muerte por todas las causas, es que no hubo diferencias en ambos fármacos. Hubo solamente una diferencia en el punto secundario a favor de los ISGLT2 en cuanto al empeoramiento de la falla renal del 40%, pero no hubo diferencias en las hospitalizaciones y en los MACE. Así que como conclusiones, bueno, ¿cómo podemos abordar a estos pacientes? El abordaje por lo general es multifactorial, es un abordaje complejo. Hay que hacer una estratificación individualizada y adecuada del riesgo cardiovascular de cada uno de estos pacientes y tratar de implementar estrategias que permitan modificar este riesgo cardiovascular. Y como fuimos mencionando, son cambios en el estilo de vida, establecimiento de los objetivos glucémicos, de las metas lipídicas, de la presión, de la enfermedad renal crónica, y siempre tratar de usar medicación que tenga beneficio cardiovascular comprobado, como los ISGLT2, los agonistas GLP-1, los IECA, ARA, estatinas y la finerenona. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad que para nosotros es un enorme placer y privilegio poder contar con todos ustedes. Un montón de participantes hoy en forma virtual y agradecerle al Laboratorio Megalabs y al doctor Pizarro por la invitación a participar de esta actividad. Y yo les voy a pedir que tengan sus celulares listos porque les voy a hacer una pregunta y para escanear un QR. Vamos a hacer una pregunta para ver de forma interactiva. Y les digo, tenemos un paciente de 55 años, diabético, sobrepeso, con sedentarismo, hipertensión arterial y dislipemia sin antecedentes cardiovasculares y está asintomático y está con tratamiento médico óptimo. 138,86, 6,9 glicosilada, 67 DLDL, paciente en prevención primaria y está tratado con valsartán, metformina, linagliptina, rosuvastatina y dapaglifosina. Tiene un riesgo cardiovascular de muerte e infarto a 10 años moderado, 14,2%. Y la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿qué patología subclínica deberíamos evaluar en este paciente? Después veremos los resultados. Vamos a seguir con esto. Y yo les voy a transmitir un poco lo que dicen las guías y un poco cómo veo yo, cuál es mi visión de todo esto. Primero, ¿cuáles son las condiciones para las cuales un paciente o cualquier enfermedad tenga que rastrearse una enfermedad en forma activa? Y eso son los criterios de Frame y Carlson que se establecieron, eran dos becarios de investigación de la Universidad de Harvard, que en el año 75 publicaron que tenían que cumplir una patología. Para que ser digna de rastreo tiene que ser una causa común de morbimortalidad. Todas estas patologías son causas comunes de morbimortalidad. Tiene que ser detectable y tratable en etapa presintomática, o sea, podemos encontrar enfermedad subclínica. Las pruebas diagnósticas deben ser efectivas y eficaces. El tratamiento temprano debe ser mejor que en etapas sintomáticas y el daño potencial de la intervención debe ser menor que el tratamiento no precoz. Si todas estas cosas se cumplen, vale la pena hacer un rastreo de esa patología. Veamos qué pasa con la enfermedad coronaria. Imaginemos que tenemos una población de 100.000 pacientes. La prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes diabéticos es alrededor del 20% y la sensibilidad y especificidad de los estudios de las pruebas evocadoras de isquemia, siendo generosos, es del 80%. Entonces, para hacer números redondos, eso quiere decir que si yo tengo 100.000 pacientes con una patología de prevalencia de 20% y este desempeño diagnóstico de las pruebas, vamos a tener 4.000 pacientes en los cuales la prueba me dice que es patológica, pero no tienen la enfermedad. Hay 20% de prevalencia, con 80% de diagnóstico, voy a tener 4.000
falsos negativos. Y por el otro lado voy a tener 16.000 falsos positivos. O sea que por cada paciente que yo haga algo correcto, voy a tener un paciente en el que me equivoqué. Entonces, y sobre todo tengo 4.000 pacientes en los cuales no encontré la enfermedad y la tenía. Entonces, las pruebas diagnósticas que tenemos para detectar enfermedad coronaria, ¿son efectivas y eficaces? Y la verdad que no, nos dejan mucho que desear. Por otro lado, vamos al otro punto, que si la tratamos sintomática a los pacientes en etapa precoz, antes de que tengan un evento, cambiamos el pronóstico, eso no está demostrado. Y por otro lado, no solo no está demostrado que decimos, bueno, tenemos un paciente que tiene isquemia de alto riesgo. El subestudio de lo que pasó con los pacientes diabéticos en el estudio isquemia. Entonces, incluso en los pacientes que tenían isquemia de alto riesgo, siendo diabéticos, y los comparábamos, aquellos que se revascularizaron versus aquellos que recibieron tratamiento médico óptimo, no hubo diferencias en cuanto a eventos clínicos. Entonces, esto nos dice como que incluso si tuviesen isquemia, ese paciente estuviese asintomático y tiene isquemia, no le cambio el pronóstico. Entonces, el tratamiento temprano tampoco demostró ser demasiado bueno. Por lo cual, ¿qué es lo que nos dicen las guías de práctica clínica? Que en pacientes asintomáticos, tanto la Guía Americana de Diabetes como la de la Europea de Cardiología, nos dice que no está indicado, y es una indicación clase 3, evocar isquemia y salir a buscar isquemia en pacientes diabéticos que estén asintomáticos. ¿Cuándo podríamos y cuándo se justificaría hacer algo de esto? Cuando el paciente tiene síntomas. Cuando el paciente tiene síntomas que son categóricos o cuando tiene un síntoma que me deja dudas. Tiene disnea, tiene angina, un dolor precordial que no es del todo típico, pero a mí me genera una duda. Donde tengo una duda diagnóstica, ahí vale la pena hacer una prueba evocadora de isquemia. Pero en pacientes asintomáticos la respuesta para enfermedad coronaria es no. No vale la pena buscar enfermedad coronaria. Bueno, vamos a buscar ateromatosis subclínica en los pacientes diabéticos con estenosis carotidia. Ustedes no me conocen, pero yo durante muchos años de mi vida me dediqué a hacer ecodoppler vascular y buscar ateromatosis subclínica. Entonces un día me invitaron al Congreso Argentino de Cardiología a una controversia en la cual se suponía, la controversia era si había que buscar ateromatosis subclínica, se suponía que yo como hacía doppler vascular tenía que decir que sí y que un epidemiólogo como era epidemiólogo iba a decir que no. Y fue muy divertido porque yo terminé diciendo que no había que buscar ateromatosis subclínica y el epidemiólogo terminó justificando de por qué habría que haberlo hecho. Se dieron vuelta los papeles y yo decía que si yo tenía un conflicto de interés era que vivía de buscar ateromatosis subclínica. Pero la realidad es que si yo miro, nuestro paciente tenía 57 años, pacientes de 50 a 55 años, que les voy a buscar ateromatosis subclínica, solamente en 13% de los pacientes no la voy a encontrar. Es decir, el 87% de los pacientes va a tener ateromatosis subclínica. Entonces, no se justifica mucho ir a buscarla, porque casi que podemos asumir que nuestro paciente tiene ateromatosis. O sea, la chance de que lo encontremos es muy alta. ¿Y qué pasa con respecto a las placas en función de la hemoglobina glicosilada? Si estos pacientes tienen más de 6,1 de hemoglobina glicosilada, más de 6, ya tienen más de 6,1 de hemoglobina glicosilada, menos del 20% no va a tener placas, va a tener algún grado de ateromatosis. Entonces, la prevalencia de ateromatosis es tan alta que no tenemos que gastar energía en buscarla, sino creo que lo que tenemos que hacer es tratar a ese paciente en forma agresiva para evitar que su enfermedad vascular progrese y no gastar tantos recursos en cuestiones diagnósticas. ¿Qué pasa con respecto a la insuficiencia cardíaca? Que era otro de los planteos. ¿Cuál es la definición de insuficiencia cardíaca? Lo primero que nos dice la definición de insuficiencia cardíaca es que el paciente tenga signos y síntomas. O sea, si el paciente no tiene signos y no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, no tiene insuficiencia cardíaca. La guía es lo primero que ponen a la cabeza. Después, si tienen cardiopatía estructural, tiene deterioro de la función, o hipertrofia ventricular, valvulopatías, alteración de la relajación, falla diastólica, ¿no? Y después de eso nos piden que tenga algo más, o biomarcadores elevados o signos de congestión.
ya sea en las presiones de llenado o clínicos, ingurgitación yugular o en la placa. Pero de esta forma nosotros conformamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y si lo vemos en la progresión de la enfermedad, en los distintos estadios de la progresión de la enfermedad, un paciente con diabetes, ya solamente por el hecho de tener diabetes, está en un estadio A. ¿Qué quiere decir? Está en una condición de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Si ese paciente nosotros le sumamos que tiene o alteraciones en el eco o alteraciones o elevación de biomarcadores, ya está en un estadio B. Pero fíjense que todavía no apareció la clínica. Que ese paciente nos diga que tenga fatiga, que tenga disnea, que tenga signos de congestión. Eso es el estadio C y es cuando aparecen los signos y los síntomas. Entonces, en este estadio A, que son pacientes en riesgo o pacientes en riesgo que tienen algo más, alteración en el eco o biomarcadores, está en un estadio B. Y solamente uno diría que tiene insuficiencia cardíaca constituida cuando aparece la clínica. Por lo cual, mucho sentido que digamos que hacer otros estudios nos puede pasar del estadio A al estadio B, pero no nos va a meter en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca solamente con eso. ¿Qué es lo que dice? En el 2012, la Asociación Americana de Diabetes saca este statement en el cual plantea, en función de las recomendaciones con las glifosinas y con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, rastrear, pedir biomarcadores una vez por año a todos los pacientes diabéticos. La realidad es que uno puede decir, bueno, vamos a marcar biomarcadores a todos los pacientes, que es una práctica que no está disponible libremente en todo el mundo, por lo menos en la Argentina no se la podemos pedir a todos los pacientes, y no es barata. Entonces, ¿de dónde? ¿Ese biomarcador que me va a llevar? Me va a llevar de un estadio A a lo sumo a un estadio B, pero no va a tener insuficiencia, no me va a decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, la verdad que en la práctica se lo pedimos a todo el mundo, no lo pedimos rutinariamente en el consultorio a todos nuestros pacientes diabéticos, si no tienen clínica o no sospechamos que tenga insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, lo que nosotros vamos a hacer con este paciente que ya tenía dapaglifosina por ser diabético y porque es un paciente que perfectamente podría haber entrado en el estudio DECLARE, ¿por qué? Porque era un hombre de más de 55 años con más de un factor de riesgo. Entonces, era un paciente diabético que tenía factores de riesgo cardiovascular, un riesgo moderado, era un paciente que ya el DECLARE nos mostró que se beneficia con la dapaglifosina. Entonces, yo no necesito ese biomarcador para saber que este es un paciente que se beneficia con dapaglifosina o con cualquier glifosina. Entonces, ¿cómo lo veo yo en relación a la insuficiencia cardíaca? La presencia de diabetes es un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros vemos un estudio de biomarcadores del Credence, vemos que la mitad de los pacientes diabéticos tenían ProBNP elevado y que, es decir, que la prevalencia de falla de insuficiencia cardíaca diastólica entre los pacientes diabéticos, incluso están asintomáticos, es alta. Pero incluso de esto no me parece que lo convierta en una indicación de rastreo. Creo que un buen examen físico y la clínica sigue siendo la piedra angular en el diagnóstico de todo esto. Y en pacientes con síntomas de disnea, sí debemos pensarlo. Y que probablemente, cuando un paciente diabético nos refiere a disnea, habitualmente es muy común que pensemos en que tenga isquemia, pero es más probable que tenga insuficiencia cardíaca diastólica a que tenga isquemia. Entonces, y creo que todo eso se salda con el tratamiento médico óptimo. ¿Qué pasa con respecto a la falla renal? ¿Qué nos dicen las guías CADIGO de cómo tenemos que evaluar la falla renal? Nos dice que tenemos que evaluar la falla renal a través de la tasa de filtrado y nos dicen que tenemos que ver la falla renal a través de cómo es ese filtrado, cómo filtra ese riñón. ¿Qué quiere decir que cómo filtra ese riñón? Listo, filtra bien, pero ¿pierde cosas que no tiene que perder? ¿Pierde proteínas? ¿Pierde microalbuminuria? Entonces, yo hago un paralelismo en la evaluación del riñón con la evaluación del corazón. Habitualmente es muy fácil que entendamos lo que es el deterioro de la función sistólica. Y ese deterioro de la función sistólica es igual de fácil que entender la caída de la tasa de filtrado.
Subió la creatinina, cayó la fracción de eyección, es lo mismo. Pero nos olvidamos de mirar otra parte de la funcionalidad, que es la función diastólica, que siempre nos cuesta un poquito más entenderla. Lo mismo que nos pasa con la microalbuminuria. ¿Qué es esa microalbuminuria? Nos está diciendo cómo está esa membrana. ¿Esa membrana está intacta? ¿Ese endotelio a través del glomérulo está intacto o está perdiendo proteínas, está perdiendo algo que no se debería perder? ¿Y por qué hacemos el ratio albúmina-creatinina? Esto es algo que me parece muy interesante aclararlo. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, yo tengo un poquitito de microalbuminuria, pero ¿cuánto orinaste? Oriné un montón de creatinina. No sé, olvidé 3 gramos de creatinina. 3 litros de orina, 3 gramos de creatinina. En relación a esa cantidad de creatinina que depuró el riñón, lo que perdió de albúmina, ¿cuánto es? Es ínfimo. Es ínfimo. Entonces, no importa solamente el valor absoluto de lo que se está perdiendo, sino es si eso que estoy perdiendo en relación a la cantidad del filtrado glomerular. Diciéndolo en forma coloquial, los invito a mis amigos a comer pizza. Pido 10 pizzas. ¿Es mucho o es poco? Y la pregunta es, ¿cuántos amigos vienen? Entonces, si vienen 100 amigos, y probablemente 10 pizzas, que parece un montón, no alcancen. Pero si vienen 4, es un exceso. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, no podemos mirar la microalbuminuria en un valor relativo, sino lo que tenemos que mirar en forma absoluta, sino en forma relativa de cómo está filtrando ese riñón. Y por último, la estructura renal. El año pasado, este es un trabajo donde nos muestra cómo se evalúa en el mundo la falla renal. Y donde básicamente se dice que solamente el 12% de los pacientes tienen bien evaluada su función renal. Y que los pacientes que tienen enfermedad renal en estadio 1, solamente el 1% tiene bien evaluada la función renal. En estadio 2, el 5%. Y en estadio 3, el 18%. O sea, estadio 3 son pacientes con falla renal. Son pacientes con deterioro de la función renal, con caída del filtrado. Solamente el 18, menos de 1 cada 5. Y fíjense que apenas la mitad en estadio 5, en pacientes que están en diálisis. O sea que en el mundo, la evaluación de la función renal es deficiente. Y este es un trabajo que nos llevó a preguntar cómo nos evaluamos nosotros la función renal, donde hicimos una encuesta a 408 cardiólogos de la Argentina. Para poner esto en perspectiva, se estima en el Ministerio de Salud de Argentina que hay 8.000 cardiólogos, o sea que es una muestra del 5% de los cardiólogos de la Argentina, lo cual la hace bastante representativa. Y cuando nos fijamos cuántos cardiólogos dijeron en forma autorreferencial que cómo evaluaban la función renal, solamente el 10% se adhería a lo que decían las guías CADIGO. Y cuando les preguntábamos cómo se percibían ellos en cuanto a su formación para evaluar la falla renal, en una escala Lineker de 1 a 5, solamente el 2% dijo que se consideraba confiado en cuanto a la evaluación de la función renal. Entonces, en la falla renal es algo donde tenemos que empezar a mirar los cardiólogos con un poquito más de detenimiento y a pensarlo más en la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué esta microalbuminuria nos habla de riesgo y está relacionada con el riesgo a largo plazo? Porque nos habla de daño endotelial, nos daña de daño tubular y nos habla de comorbilidades, de inflamación. Son pacientes que están más inflamados y donde tienen su árbol vascular más dañado. Y eso perpetúa y genera insuficiencia cardíaca y es un predictor independiente de progresión de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué todo esto es interesante también evaluarlo? Porque ahora sí hay algo que mostró a partir del estudio Fígaro, donde empezamos a ver, fíjense, pacientes que incluso tenían tasas de clearance renal hasta 90 de clearance de creatinina. Incluyeron estos pacientes y ¿qué es lo que se vio? Que cuando incluíamos estos pacientes, disminuíamos el tiempo de progresión al primer evento de insuficiencia cardíaca, disminuíamos el 17% el punto final primario de muerte o insuficiencia cardíaca y 23% un punto de falla renal que tiene que ver con ingreso a diálisis, descenso de la tasa de creatinina o muerte de causa renal. Entonces, si ustedes me preguntan, después de todo esto, y podemos discutirlo mucho, porque yo me imagino que va a dar para discutir mucho, y esa es la idea, de en un paciente diabético que asintomático, que está bien tratado, yo, si tuviese que elegir una patología, ¿cuál le iría a buscar? Hoy por hoy, la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque todas las otras
en un paciente asintomático, sería muy agresivo en el tratamiento y las trataría como, incluso como si ya la tuvieran. La dapaglifosina se la pondría. El tratamiento de la hipertensión arterial, del colesterol y de los factores de riesgo, como explicó el doctor Barbachelata, se lo haría. Así que muchas gracias. Les presentamos a un paciente masculino de 59 años con diabetes tipo 2, con hemoglobina glicosilada de 8,2 en el último control, hipertenso de 8 años de evolución, dislipémico, obeso con 31, índice de masa corporal de 31, sedentario, tabaquista, 20 cigarrillos días desde hace 30 años y con enfermedad renal crónica estadio 3A, con una tasa de filtrado del 50 y con albuminuria moderada, es decir, 250 miligramos. Respecto a la medicación actual del paciente, para su diabetes está con metformina 1000 miligramos cada 12 horas, sitagliptina de 100 miligramos día y dapaglifosina de 10 miligramos. Para la hipertensión está con enalapril 10 miligramos día y amlodipina 5 miligramos día. Y para su dislipemia, atorvastatina de 20 miligramos día. En el examen físico de la consulta ambulatoria, el paciente está con 140/90 de presión arterial, 76 latidos por minuto, sin soplos, edema de miembros inferiores 2/6, el resto sin particularidades. En el laboratorio tiene 8,2 de hemoglobina, 125 de LDL con triglicéridos de 210, un ProBNP de 1250 que está elevado, una creatinina, como mencionamos previamente, de 1,4 con una tasa de filtrado de 50, un índice de albuminuria y creatinina en orina de 250, un electro con ritmo sinusal, un QRS angosto que no tiene ninguna alteración significativa, un ecocardiograma con una fracción de eyección del 50%, disfunción diastólica de grado 1 y leve hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, y metiéndonos un poco en la discusión del caso clínico, la primera pregunta que surge en cuanto al manejo glucémico y cardiovascular es si el control metabólico actual es adecuado para este paciente. Vamos a darle la palabra a la doctora Pereira a ver qué opina desde el punto de vista metabólico, si está adecuadamente tratado y controlado este paciente. Si quieren ir colocando en el chat alguna consideración, las vamos a ir leyendo. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Bueno, como hablábamos en la charla, con una hemoglobina glicosilada de 8,2 en un paciente relativamente joven y con la cantidad de factores de riesgo cardiovascular que posee, no tiene un adecuado control metabólico, optaría por alcanzar una hemoglobina glicosilada más estrecha, cercana a 7, dependiendo también de cuántos fármacos necesite para tratarla y el riesgo de efectos adversos con dichos fármacos, ¿no? Es un paciente que con una hemoglobina de 8,2 está con triple esquema en dosis máximas, con lo cual las opciones de tratamiento se acortan y probablemente hasta necesitemos insulinizarlo. Bien, bueno, un poco ahí se esboza en la segunda pregunta si debemos intensificar el tratamiento para este paciente con un agonista GLP-1 o incluso insulina basal. ¿Alguien en el chat considera de iniciar algún tipo de esta medicación? Acá Carlos dice que debería utilizarse agonista GLP-1. Perdón, sin dudas el beneficio que tendríamos con los agonistas de GLP-1 serían mayores porque también estaríamos abogando sobre el tratamiento de la obesidad, ¿sí? Tener en cuenta que para iniciar un análogo de GLP-1 se debe suspender la sitagliptina, que es un inhibidor de DPP-4 y no se pueden utilizar en forma conjunta. Así que sí sería una muy Bien, buena opción y siempre dejar como última opción de tratamiento la insulina. bien. Ahí estoy repasando rápidamente por si alguien se sumó recién los antecedentes del paciente. Diabético, hipertenso, dislipémico, sedentario, tabaquista, con enfermedad 3A a nivel renal. Esta es su medicación que comentábamos recién para la diabetes. Examen físico ligeramente hipertenso con algo de edemas. Sus laboratorios de estudios complementarios con hemoglobina de 8,2, 125 de DL, ProBNP elevado, 250 de el ratio albuminuria creatinina en orina, eco con buena función. Muy bien.
Bueno, todos coincidimos en quizás sea candidato a iniciar un agonista de GLP-1. Acá en el chat también están poniendo lo mismo. Y por último, bueno, ¿qué impacto tiene la hiperglucemia en la progresión de su enfermedad renal y cardiovascular de este paciente? Un poco esto ya lo fuimos hablando y claramente el impacto que tiene es un impacto negativo a medida que avanza la edad del paciente y a medida que la diabetes está más mal controlada, digamos, o no tan bien controlada, el impacto renal y el impacto cardiovascular va a ser proporcional a esto. Así que este es un punto importante para poder darle un tratamiento óptimo y completo al paciente para disminuir el riesgo cardiovascular y renal que fuimos mencionando previamente. En cuanto a la evaluación y la estratificación del riesgo cardiovascular, ¿es este paciente, perdón, tiene enfermedad cardiovascular subclínica? ¿Qué pruebas adicionales considerarían? Recuerden que es un paciente que vino a la consulta ambulatoria con estos signos vitales, con algo de edemas, con este laboratorio, con estos estudios. ¿Podemos decir que tiene enfermedad subclínica con esto o no, Ignacio? Mira, el paciente tiene edemas, tiene signos de sobrecarga, es un diabético con factores de riesgo, tiene signos de sobrecarga y tiene un ProBNP que está bastante elevado y un corazón donde tiene alteración de la relajación y tiene insuficiencia cardíaca diastólica. Eh, Si nosotros decimos, a ese paciente pueden estar pasando dos cosas. Una, que el paciente se autolimite y no, tal vez no diga que tenga disnea o no tenga síntomas porque es por su sobrepeso y todo, llega él a autolimitarse o que tenga falta de aire. A mí me parece que yo creo que este es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, porque más allá de los síntomas, tiene signos de sobrecarga, ¿no? Tiene biomarcadores elevados, tiene una condición de riesgo para tener insuficiencia cardíaca, es diabético con múltiples factores de riesgo, entonces, más que en este caso decir que tenga enfermedad, insuficiencia cardíaca subclínica, es un paciente que creo que tiene insuficiencia cardíaca diastólica en forma manifiesta. ¿Qué cosas podemos hacer? Tiene edemas, primero lo que haría es llevarlo a peso seco, que el paciente tenga una dieta y un ejercicio donde restrinja el consumo de sodio y hacer que llegue a peso seco con diuréticos. Siempre tener en cuenta de no pasarnos demasiado con los diuréticos porque también que el paciente, si lo llevamos a la hipovolemia, es un motivo por el cual no le podamos titular tratamiento específico de su insuficiencia cardíaca. Y dentro del tratamiento de este paciente para la insuficiencia cardíaca, lo que creo que cambió en los últimos años es que aparecieron drogas que cambiaron, que demostraron disminuir la internación de los pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada. En primer lugar, los ISGLT2, ¿no? El paciente está con dapaglifosina, tiene daño renal, tiene caída del filtrado, tiene microalbuminuria, es un paciente que hubiese entrado por esa falla renal hubiese entrado a Fígaro, pero también hubiera entrado a Fine Hearts. O sea, es un paciente que hubiese sido incluido ya por su función renal o por su insuficiencia cardíaca, hubiera tenido criterios de ingreso a trabajo, por lo cual creo que es un candidato a usar un inhibidor de aldosterona como afinerenona. Y por otro lado, es un paciente que hubiese entrado al STEP. O sea, es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene disnea y que tiene un sobrepeso importante. Entonces, de la mano y acorde a lo mismo que se está planteando en el chat, creo que idealmente en un mundo donde el paciente pueda acceder a todo eso, es un paciente que se beneficia del control de sus factores de riesgo, el uso de ISGLT2, finerenona y agonista de GLP-1. Exactamente, de la mano lo que dicen en el chat desde Quito, Ecuador, bueno, modificadores en la enfermedad renal, lo que estaba diciendo el doctor Bluro, tanto los ISGLT2, la finerenona y los agonistas GLP-1 han demostrado modificar la enfermedad renal y la evolución de esta en estos pacientes, así que estaríamos en presencia de indicarlos. Bueno, la tercera pregunta ya algo fue, perdón, me salté la dos. ¿Debe modificarse su tratamiento antihipertensivo o hipolipemiante? Bueno, ¿se podría optimizar? Sí, está con 140, 90 de sistólica, el paciente está en el límite, digamos, esto es una sola toma. Quizás antes de intensificar o modificar el tratamiento antihipertensivo habría que ir a confirmarlo con otras pruebas adicionales fuera del consultorio y si persiste hipertenso el paciente, bueno, ahí quizás reforzar la medicación para su hipertensión. Sí,
A ver, como yo les decía antes, un paciente que más allá, aparte de la hipertensión arterial, tiene signos de sobrecarga, BNP alto y edemas. Entonces, consideraciones clínicas. Ese paciente tiene edemas por amlodipina, 10% de los pacientes que usan amlodipina desarrollan edemas. Entonces, antes de decir está sobrecargado, tal vez mirar con un eco, ver, estimar las presiones de llenado, ver cómo está la vena cava. Si me encuentro que tiene una vena cava de 10 milímetros que colapsa en inspiración, lo más probable es que piense que sus edemas son por amlodipina. Si veo una vena cava que está dilatada, Claro. voy a decir, este paciente está sobrecargado, y una vez que lo lleve a la eubolemia y le agregue todos los tratamientos que fuimos hablando, es probable que con el tratamiento antihipertensivo que tenga se bajen algunos milímetros de mercurio significativamente la presión y no necesite cambiar, escalar el tratamiento. Pero yo iría en principio por ese lado. Perfecto. Y con respecto al tratamiento hipolipidante, bueno, en un paciente que no estaría dentro de meta, recordemos que tenía 120, ya les digo cuánto, tenía 125 LDL y habría que calcular el score, pero al menos es un paciente de moderado o alto riesgo cardiovascular y uno trataría de llevarlo al colesterol LDL por debajo de 100 como mínimo, ¿no? Así que ahí sí podríamos trabajar un poco, tanto con las medidas higiénico-dietéticas como la intensificación de la dosis de la estatina que venía recibiendo. Conceptualmente, 20 miligramos de atorvastatina es un tratamiento de moderada intensidad. Entonces, ¿a qué llamamos tratamientos de alta intensidad? A rosuvastatina 20 o 40 y a atorvastatina 40 u 80. Yo creo que en este paciente entraría en lo que es el estrato de estatinas del tratamiento de alta intensidad, llevándolo, si toma atorvastatina 20, a por lo menos atorvastatina 40, y probablemente le agregaría ezetimibe. Hay un trabajo reciente muy lindo, un metaanálisis en red, que habla de si vale más agregar una segunda droga como ezetimibe o llevar a los pacientes a dosis máximas de estatinas, y se vio que con dosis submáxima de estatina y agregando ezetimibe se lograban niveles de colesterol y más pacientes entraban en meta que llevándolo a 80 de atorvastatina. Así que yo creo que si este paciente viene a mi consultorio, yo le daría 40 de atorva con 10 de ezetimibe. Combinado. Bien. Acá en el chat, una de las preguntas voy leyendo a medida que van apareciendo, si hay alguna opinión sobre el balón o la cirugía bariátrica. Algo mencioné de esto dentro del control de los factores de riesgo y los cambios en el estilo de vida del paciente. Uno podría, sin duda, considerar la cirugía bariátrica o alguna intervención en los pacientes que tienen más de 35 de BMI. Así que sí, es una alternativa válida a tenerlo en cuenta en el manejo de la obesidad cuando es refractario a los tratamientos farmacológicos o de medidas higiénico-dietéticas para estos pacientes. No, y aparte me encanta la pregunta porque la cirugía metabólica es una opción terapéutica que no está siempre puesta arriba de la mesa. Entonces, me parece, festejo mucho la pregunta, porque creo que siempre, cuando uno piensa en lo farmacológico, pero el tratamiento, pensar en otras alternativas y sobre todo también en pensar en ser enfático en las recomendaciones de dieta y ejercicio, ¿no? Porque muchas veces los pacientes, muchas veces nos decepcionan y nos decepcionamos de nosotros mismos, de que no logramos lo que queremos, pero muchas veces vienen y logran cambios en el estilo de vida muy significativos. Acá hay una pregunta muy interesante también, una pregunta del mundo real, ¿no? Dice, ¿se esperaría algún tiempo entre los agonistas GLP-1 y la finerenona o se agregarían juntos en el tratamiento del día a día? Se pueden agregar tranquilamente juntos, no es necesario esperar. Incluimos también en eso, si no lo tuviera, un inhibidor de SGLT2. No hay necesidad de esperar cierto tiempo para agregarlo, se pueden agregar los tres fármacos juntos. No, no habría ninguna contraindicación. Y volviendo a la pregunta anterior, en relación a la cirugía metabólica, es una excelente opción que tenemos que dejar como también última opción, porque estaríamos poniendo a un paciente enfrente a una cirugía, a una disfunción de absorción a largo plazo posterior, con lo cual este paciente en particular, que todavía no modificó los hábitos, no controló los factores de riesgo, no tiene fármacos para tratar la obesidad, empezaría por ahí, pero siempre teniendo en presente que la cirugía es una opción. Si estos tratamientos previos no funcionan, hay que tenerla presente y no conformarnos con no llegar al objetivo. Exactamente.
Aparte de muchos pacientes, después de la cirugía bariátrica recaen y después de los 10 años vuelven al mismo peso que tenían anteriormente. Así como decís vos, trabajar sobre los estilos de vida y la medicación son los primeros pasos, ¿no? Hay otra pregunta en el chat, si es que deberíamos buscar una enfermedad coronaria en este paciente. Yo les diría que no. O sea, y hoy a la mañana, hace un ratito, en la recorrida de unidad coronaria, veíamos un paciente coronario con angina crónica estable, a la cual se le pidió un score de calcio, por ejemplo. Entonces digo, ¿para qué sentido tiene un paciente que tiene angina clínica pedirle un score de calcio? No me va a cambiar nada. Yo sé que tiene enfermedad coronaria. Bueno, a este paciente yo lo asumo como un coronario. No, no le iría a buscar isquemia si no tiene síntomas o algo que me hace pensar que tengo una isquemia, ¿qué es lo que me cambiaría el tener isquemia? Básicamente, de todo el tratamiento que tiene, el que el paciente fuese coronario me cambiaría la indicación de beta bloqueantes. O sea, es un paciente coronario crónico, yo le agregaría beta bloqueantes. Eso es lo que haría. ¿Por qué? Pero si no tiene disfunción ventricular, que no la tiene, no tiene angina clínicamente significativa. Nada, optimizaría el colesterol, optimizaría su glucemia, buscaría optimizar su presión arterial y no iría a buscar enfermedad coronaria activa porque hago un ecoestrés y me da que tiene isquemia en algún territorio, en el que a ustedes más les guste. ¿Eso que me va a llevar? A que le haga un cateterismo. Y le hago un cateterismo y no le estoy cambiando la historia de ese paciente. Yo digo que hubo un cambio de paradigma, que en el mundo de la cardiología hubo eh, tres momentos. El momento de gloria de los cirujanos en los años 80 y 90, donde surgen los bypass y la cirugía de revascularización miocárdica es la estrella. En los años fines de los 90, principios de los 2000, donde los hemodinamistas son las estrellas poniéndole stents a todo el mundo y cambiando el auto. Y este es el momento de los clínicos, donde lo que está cambiando y torciendo la historia de la enfermedad después de revascularizar a los pacientes que tienen eventos agudos es el tratamiento médico óptimo. La diferencia es que los clínicos no vamos a cambiar el auto como les pasó a los cirujanos o a los hemodinamistas, pero podemos cambiar la historia de nuestros pacientes. ¿Te agregarías aspirina a este paciente? Qué buena pregunta. Del chat, ¿eh? Es una pregunta No, del no, chat. no es mérito mío la pregunta, Eh, es del chat. no, en principio no. En principio no le haría aspirina. Hay tres trabajos en el último tiempo, los últimos, el 2021, si no me equivoco, en New England, tres trabajos de aspirina en prevención primaria. Un trabajo en prevención primaria en pacientes de alto riesgo, un trabajo en prevención primaria en pacientes ancianos y un trabajo en prevención primaria en pacientes diabéticos. Y no hubo una reducción significativa a favor del tratamiento en el balance entre la disminución de eventos y el aumento de riesgo de sangrado. Entonces, a este paciente es un paciente que poniéndole aspirina le voy a reducir los eventos coronarios no fatales, es decir, que tenga tal vez termine con una revascularización, o sea, no un infarto que lo mate, pero le voy a aumentar el riesgo de hemorragias digestivas. Entonces, mi primera aproximación y mi primera respuesta sería no. Tendría que tener algún motivo puntual más fuerte para que le ponga aspirina. Pero en principio te diría Yo que no. Bien. Pues hay otra pregunta en relación a las estatinas, si se podría hacer una combinación, estatina, ezetimibe o pensar en un inhibidor PCSK9. Esto va a depender, por supuesto, del porcentaje de reducción del LDL luego de la primera intervención. Si nosotros aumentamos las estatinas y conseguimos una reducción del 50% del LDL del cual partimos, o el paciente ya entra en meta, uno podría continuar con esa estrategia. Ahora, si el paciente persiste por fuera de meta, podríamos considerar agregar ezetimibe, agregar ácido bempedoico o también un inhibidor PCSK9. Así que sí, es una estrategia válida siempre y cuando el paciente no esté en rango de metas lipídicas. Bueno, continuamos con el caso, quedan unas breves preguntas. En cuanto a la enfermedad renal y su manejo, ¿cuál es el rol de los SGLT2 en este paciente en cuanto a la protección renal y cardiovascular? Algo ya fuimos comentando de esto, la verdad que la protección renal y cardiovascular ha sido ampliamente demostrada tanto en pacientes con diabetes como sin diabetes, con lo cual es un rol realmente importante y pivotal en el pronóstico de ambas enfermedades en este paciente.
Si debería iniciarse finerenona para reducir la progresión de proteinuria y riesgo cardiovascular. Lo comentaba también el doctor Bluro recién, podría ser un paciente que podría ser candidato a recibir finerenona, tanto por la enfermedad renal que tiene, por la microalbuminuria. Podríamos darle tranquilamente también este fármaco. Y si es necesario ajustar el tratamiento antihipertensivo en función de la enfermedad renal, probablemente sí, luego de haber escalado en las alternativas farmacológicas y no farmacológicas que previamente habíamos mostrado. Acá en el chat pregunta si se podría recibir un eco strain longitudinal global para determinar disfunción sistólica subclínica. A ver, vuelvo un poco al mismo razonamiento filosófico que planteaba antes. Sí, poder hacerse se puede hacer, podemos pedir muchas cosas. El paciente tiene dilatación de aurícula izquierda, tiene hipertrofia ventricular, o sea, para mí es un paciente que tiene falla diastólica. Lo mismo que pedir una PCR de alta sensibilidad en función del resultado de las estatinas. ¿Qué sabemos? Que los pacientes que tienen dislipemia y que siguen con PCR elevada son pacientes que tienen más riesgo. Pero en este grupo de pacientes no le vamos al día de hoy dar algún tratamiento antiinflamatorio que nos disminuya en eventos. Hay trabajos con inhibidores de interleuquina 6, trabajos con colchicina, pero este no es un paciente que hubiese entrado al Colcott o un paciente que para ver inflamación residual que se hubiese beneficiado con el uso de colchicina. Creo que es un paciente en donde yo sería agresivo con el uso de estatinas y tratar de optimizar el tratamiento de las cosas que tenemos y no lo complicaría. O sea, le daría. Si voy a usar recursos, los voy a usar en cuestiones terapéuticas que demostraron reducir eventos y no buscar tantos marcadores, ya sean por imágenes o biomarcadores, que no nos van a cambiar significativamente la conducta. Bien, y ya en una de las últimas preguntas respecto al caso clínico que preguntarte, Ignacio, a ver si consideras, ¿se podría usar sacubitril/valsartán en este paciente? No lo mencionamos hasta ahora en la charla, No, pero sí, se podría usar. O sea, se podría usar en pacientes con función sistólica conservada, el sacubitril/valsartán tiene un resultado que no llegó a ser significativo. Las guías lo ponen como en un lugar 2B. Creo que no sería mi primera elección. O sea, como poder usar, uno lo puede usar. ¿En qué casos usaría yo sacubitril/valsartán? En pacientes sobre todo muy hipertensos a los cuales no logro controlar la hipertensión arterial. Me parece que todavía para llegar a ese tratamiento en este grupo de pacientes donde no tiene una indicación clara, tampoco le veo una indicación secundaria, así que no sería la droga que yo elegiría. No, recordemos que el sacubitril/valsartán, la indicación donde mostró mayor beneficio cardiovascular es en pacientes que tienen fracción de eyección menor del 40% con insuficiencia cardíaca. Este paciente, por lo menos hasta donde vimos ahora, tenía una fracción de eyección preservada. Así que, como dice Ignacio, no sería una de las drogas que uno iniciaría como primera línea, ¿no? Y la última pregunta ya la fuimos respondiendo a través del chat, si le agregaríamos antiagregantes plaquetarios a este paciente o no. Bueno. No, creo que como No, dijimos antes. Tengo una pregunta para Tatiana acá también, que la he leído en el chat, pero también quiero hacértela. Yo mencioné la importancia de hacer el screening de diabetes en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, pero no dije cómo hacerlo. ¿Quisieras Bien, vamos ampliar ahí un poquito? Vamos un paso más atrás, antes de encontrarnos con el paciente con diabetes. Todo paciente mayor de 35 años que tenga algún factor de riesgo asociado se debe medir la glucosa matinal con 8 a 12 horas de ayuno una vez al año. Y cuando este valor es igual o mayor a 126 miligramos decilitro en 2 oportunidades, se diagnostica la diabetes. Cuando ese valor se encuentra entre 100 y 125, hablamos de prediabetes. Tenemos la hemoglobina glicosilada también como parámetro de diagnóstico, que la pediríamos en todo caso en aquel paciente donde ya tenemos una glucemia elevada
que nos va a servir como basal para establecer después cómo responde al tratamiento, no inicialmente a todo paciente donde queremos evaluar la presencia de diabetes, y se habla de diabetes cuando es un valor mayor o igual a 6,5%, también confirmado con una segunda muestra. Y aquellos pacientes que tienen una glucemia de entre 100 y 125 y todavía nos quedan dudas si tiene prediabetes o diabetes, lo que pediríamos es una curva de glucosa midiendo la glucemia a las 2 horas luego de la administración de 75 gramos de glucosa, y hablamos de diabetes cuando ese valor es igual o mayor a 200 miligramos decilitro. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, sé que quedan muchas preguntas en el chat que aún no hemos leído. Si quieren, nos las pueden mandar por mail y las vamos a ir contestando. Pero ya deberíamos ir cerrando en honor al tiempo, no queremos interrumpirlos con sus actividades. Desde ya Hay una pregunta ahí Sí. sobre género, A ver. extrapolando el caso de una paciente de sexo femenino de 55 años, donde el proceso inflamatorio, según la literatura, es más elevada en sexo femenino. ¿Se podría iniciar aspirina o optimizar tratamiento hiperlipidemiante? ¿Sería más riguroso los controles? Sería igual de riguroso. Sería igual de riguroso. Creo que no cambiaría el tratamiento por un género, un sexo o el otro. Creo que tampoco usaría aspirina, y como dijimos en este paciente también seríamos más agresivos en el control del colesterol, o sea, escalando a atorvastatina 40, rosuvastatina 20, atorvastatina 80, rosu 40, lo que les guste, y esto es una preferencia mía personal, suelo combinar con ezetimibe en forma rutinaria, pero me parece que lo que tenemos que lograr es bajar el LDL. Bueno, como les decía, en honor del tiempo vamos a ir cerrando el simposio. Agradecerles nuevamente a todos por la participación, las inquietudes y las preguntas que han compartido en el chat, y agradecerle también a Megalabs por ayudarnos a hacer real este simposio. Yo no me quiero ir por eso, sigo, no, pero vi otra pregunta que quiero contestarla. No quiero, es como cuando se hacen una pregunta, Dale, es dale, como dale. un bis, piden otra canción. ¿Dónde la viste? A ver, dale. Ahí. Dice, que me pareció buena la pregunta, porque si no nos enfocamos A en el ver. tratamiento, y el seguimiento es parte del tratamiento de nuestros pacientes. Dicen, ¿cada cuánto seguirías a este paciente? Bien, con todo lo que dijimos, es un paciente al cual probablemente le estoy poniendo diuréticos, le estoy agregando finerenona, tengo que controlar el potasio, le estoy poniendo dapaglifosina, sabemos que existe una caída del filtrado renal después del inicio de ISGLT2, le estoy poniendo finerenona, o sea, es un paciente en el cual yo lo controlaría con un laboratorio con urea, creatinina, sodio, potasio plasmático en 20 a 30 días. Pero me parece muy importante la pregunta. Es importante que lo aclaremos. Así que gracias por la pregunta. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar. Muchas gracias a todos.